Era un joven diácono en Roma, dedicado, humilde y lleno de compasión, que en un momento decisivo tuvo el valor de desafiar al propio imperio romano. Pero ¿qué hizo de San Lorenzo una leyenda viva entre los santos católicos? ¿Y por qué hasta hoy es invocado como protector de los pobres y patrón de aquellos que enfrentan el fuego, tanto el físico como el espiritual? En este video descubrirás cómo San Lorenzo transformó su dolor en uno de los mayores actos de fe y coraje que el cristianismo haya visto. En el apogeo de la persecución a los cristianos, dio un paso que pocos se atreverían a dar. Pero lo que muchos no saben es que hay un secreto sobre San Lorenzo, algo que la Iglesia ha revelado poco a lo largo de los siglos, una verdad sobre su sacrificio milagroso que puede aumentar aún más la forma en que ves el poder de la fe y la entrega a Dios. Quédate hasta el final y descubre por qué el ejemplo de San Lorenzo va mucho más allá de ser un mártir de la antigüedad y cómo su espíritu continúa protegiendo, inspirando y transformando vidas hasta hoy. Lorenzo nació en una pequeña ciudad de la provincia de Huesca, en España, a mediados del siglo III, durante una época en que el cristianismo enfrentaba tiempos inciertos y peligrosos. La joven fe cristiana, esparciéndose con el vigor de los primeros seguidores, era constantemente amenazada por el poder del Imperio Romano. Lorenzo creció en una familia que conocía las enseñanzas de Cristo y desde pequeño mostraba una sensibilidad inusual hacia el sufrimiento de los demás. Con una mirada gentil y una sonrisa que cautivaba a quien lo encontrara, Lorenzo desarrolló un corazón enfocado en el cuidado de los más necesitados. Los días de su infancia y juventud estuvieron marcados por una búsqueda de significado que pocos de su edad comprendían. Lorenzo, incluso muy joven, sentía un llamado profundo que parecía resonar dentro de él, una voz silenciosa que lo impulsaba a servir y ayudar. Mientras los amigos de su edad se involucraban en juegos y ambiciones comunes, Lorenzo se dedicaba a actividades diferentes, como la lectura y el aprendizaje de las Escrituras, buscando entender el propósito de la vida. Huesca era una ciudad pequeña y pacífica, pero Lorenzo anhelaba más que las colinas y campos que rodeaban su tierra natal. Sentía que su misión estaba más allá de esos límites, tal vez incluso fuera de su patria. Al oír hablar de las comunidades cristianas que florecían secretamente en Roma, su corazón se llenaba de deseo de conocer más profundamente a los hermanos en la fe que, lejos de vivir en seguridad, mantenían la esperanza y la fe en medio de la persecución. Fue con ese deseo de servir a Dios y al prójimo que Lorenzo decidió partir hacia Roma, aún joven. Su viaje a la capital del imperio fue un hito en su vida y en su vocación. Roma, la ciudad imponente que gobernaba el mundo conocido, era también el epicentro de las mayores pruebas enfrentadas por los cristianos de la época. Lorenzo llegó a Roma con el corazón palpitante, inmerso en una mezcla de admiración y aprehensión, consciente de que allí encontraría más que una ciudad, encontraría una comunidad de fe que estaba dispuesta a sacrificarlo todo, incluso la propia vida, por el mensaje de Cristo. En cuanto Lorenzo se estableció en Roma, buscó a la comunidad cristiana y fue prontamente acogido por los hermanos, que pronto reconocieron en él la humildad, la piedad y el celo de un verdadero siervo de Dios. Se destacaba entre los fieles por su espíritu de bondad, por su disposición a ayudar y por la mirada que siempre buscaba a los más pobres y desamparados. Con el pasar de los meses, Lorenzo fue ganando la confianza y el cariño de aquellos que lo rodeaban. Su dedicación pronto llamó la atención del Papa Sixto II, que era en ese momento uno de los líderes más respetados y amados entre los cristianos de Roma. Sixto vio en Lorenzo lo que muchos otros también veían:
un joven extraordinariamente piadoso y valiente que parecía predestinado a servir a Cristo de manera especial. Pero Sixto también veía más allá. Sabía que Lorenzo llevaba una fuerza inquebrantable, un coraje que trascendía las debilidades y temores humanos. Para el Papa era claro que el joven español poseía un don raro, la capacidad de ver a Cristo en los pobres y necesitados y amarlos como a sí mismo. Fue entonces que con mucha confianza Sixto nombró a Lorenzo diácono. Este cargo era más que un honor, era una gran responsabilidad. Como diácono, Lorenzo pasaría a ser uno de los guardianes de los bienes de la Iglesia y sería responsable de administrar las limosnas y cuidar de los necesitados, una misión que él abrazó con todo el corazón. Para él, ser encargado de los tesoros de la Iglesia no significaba solo administrar los recursos materiales, sino también honrar el verdadero tesoro, la fe, la esperanza y la caridad que animaban a cada cristiano. Lorenzo entendió que el verdadero tesoro no estaba en el oro o en los bienes materiales, sino en las almas de aquellos que eran despreciados por la sociedad romana. Se dedicó con fervor a la distribución de limosnas, visitando casas de familias pobres, hospitales improvisados y prisiones, llevando no solo alivio material, sino también palabras de consuelo y esperanza. Lorenzo creía que cada gesto de caridad era una semilla plantada en el corazón de las personas, una oportunidad de mostrar el amor de Cristo a través de sus acciones. La vida de Lorenzo, como diácono, estuvo marcada por innumerables historias de generosidad y compasión. Un día, encontró a un hombre ciego y pobre en la entrada de una iglesia. Sin dudarlo, se arrodilló junto al hombre, le entregó una limosna y pasó largos minutos conversando con él. Lorenzo creía que el amor no se expresaba solo en donaciones, sino en atención y respeto. Al salir, se aseguró de guiar al hombre a un lugar seguro, demostrando que el amor cristiano se revela en los pequeños gestos y en la dedicación al prójimo. La relación entre Lorenzo y el Papa Sixto II era más que solo una jerarquía espiritual. Era una amistad sincera, fundamentada en la fe y en el amor al Evangelio. Lorenzo veía en el Papa un padre espiritual, un guía que le ayudaba a entender los misterios de la fe y a encontrar fuerzas en los momentos de incertidumbre. Para el Papa Sixto, Lorenzo era un apoyo, una presencia joven y fuerte que traía esperanza e inspiración en tiempos de gran prueba. Los días en Roma, aunque llenos de caridad y devoción, eran también días de tensión. El Imperio Romano veía la creciente influencia de los cristianos con desconfianza y los rumores de persecución se volvían cada vez más amenazantes. Lorenzo era consciente del peligro, pero no temía. Para él, el valor de su fe era mayor que cualquier riesgo. Sabía que el verdadero seguidor de Cristo debía estar dispuesto a cargar su cruz, a enfrentar las pruebas y, si fuera necesario, a entregar su propia vida por la causa del Evangelio. Mientras Lorenzo se dedicaba con empeño a su misión de cuidar a los necesitados, el imperio intensificaba la represión contra los cristianos. La persecución no era solo una amenaza lejana, era una realidad que se acercaba cada día. Lorenzo sabía que, en cualquier momento, podría ser llamado a testimoniar su fe de una manera que jamás había imaginado. Sin embargo, estaba preparado. Su vida era un constante acto de fe y entrega, y aceptaba con serenidad el destino que Dios le reservaba. Estos primeros años en Roma moldearon a Lorenzo como un verdadero ejemplo de amor y servicio, y su espíritu generoso tocaba a todos los que cruzaban su camino. Para muchos, Lorenzo no era solo un diácono, sino un amigo y un protector, alguien que estaba dispuesto a enfrentar cualquier adversidad para defender a los desamparados y para mantener viva la llama de la fe cristiana en medio de la oscuridad. Cada gesto, cada palabra, cada sonrisa de Lorenzo era una manifestación del amor de Dios.
Vivió para servir, para amar, para cuidar, y aún sabiendo que el precio de su fe podría ser la propia vida, jamás retrocedió. Lorenzo, el joven español que dejó su tierra para servir en Roma, ya se convertía en un faro de esperanza y un verdadero héroe de la fe. El encuentro de Lorenzo con el Papa Sixto II fue un momento decisivo que cambió el rumbo de su vida en Roma. La noticia de que el Papa quería conocerlo llenó su corazón de expectativa y un misto de respeto y reverencia. Sixto era una figura de sabiduría y serenidad, reconocido entre los cristianos no solo por su liderazgo, sino por la bondad con la que guiaba a su rebaño en tiempos tan turbulentos. Lorenzo lo veía como un hombre fuerte y espiritual, un verdadero pastor para las ovejas perseguidas. Al entrar en la modesta sala donde el Papa lo aguardaba, Lorenzo fue recibido con una mirada compasiva, una mirada que parecía cargar el peso de muchas cruces, pero que también irradiaba una paz que solo aquellos de gran fe logran tener. Durante aquella primera conversación, Lorenzo se sintió comprendido como nunca antes. Sixto hablaba con una serenidad que calmaba al joven español, como si, por un instante, las amenazas de persecución dejaran de existir. «Lorenzo», dijo el Papa con una voz suave, «nuestra misión va más allá de los templos y de las oraciones. Somos llamados a cuidar de aquellos que nadie ve, de los pobres y afligidos que claman por misericordia». Aquella frase quedó grabada en el corazón de Lorenzo como una promesa, una misión que él sabía que lo guiaría por el resto de su vida. El Papa Sixto confió a Lorenzo el título de diácono de Roma, una responsabilidad grandiosa, pues lo colocaba directamente al frente de los bienes de la Iglesia y de la distribución de limosnas. Lorenzo aceptó la misión con profunda humildad, sintiendo el peso de cada moneda que sería destinada a los necesitados. Comprendía que no era solo cuestión de distribuir riquezas, sino de hacer visible el amor de Cristo a través de gestos concretos. Para él, ese era el verdadero significado de su misión. Poco tiempo después de asumir sus responsabilidades como diácono, Lorenzo comenzó a organizar visitas diarias a las casas de familias necesitadas, a albergues improvisados y hasta a los más olvidados por las autoridades romanas. Los presos y los enfermos que se encontraban en los rincones oscuros de la ciudad. Cada persona que encontraba era tratada con respeto y dignidad. No veía allí mendigos, enfermos o criminales. Veía almas que necesitaban cuidado y amor, seres humanos que merecían ser mirados a los ojos y acogidos en su dolor. Para Lorenzo, cada persona representaba un tesoro único, precioso a los ojos de Dios, y estaba decidido a hacer que cada uno de ellos se sintiera valorado. Con el paso de los días, Lorenzo comenzó a percibir la profunda miseria que asolaba las calles de Roma. El contraste entre los palacios opulentos y los callejones sombríos, donde los marginados vivían en condiciones miserables, lo llenaba de indignación y tristeza. No podía cambiar toda la sociedad romana, pero podía actuar con lo que tenía. Con el corazón lleno de compasión, distribuía alimentos, ropa y monedas, usando cada recurso que la Iglesia poseía. La noticia de que un joven diácono estaba transformando la vida de los más pobres de Roma comenzó a esparcirse, y muchos venían a buscarlo en busca de consuelo y ayuda. A los ojos de los romanos, Lorenzo comenzaba a ser visto como un defensor de los pobres, alguien que desafiaba las normas y se atrevía a tratar a los marginados como iguales. Entre los que Lorenzo ayudaba, había una señora llamada Augusta, ya de avanzada edad, cuyos ojos aún brillaban con esperanza a pesar de la dura vida que llevaba. Cierta vez, al visitarla, Lorenzo se dio cuenta de que no tenía que comer,
ni ropa para protegerse del frío. En un impulso de generosidad se quitó su propio manto y se lo entregó. Augusta intentó rechazarlo, diciendo que el joven diácono necesitaba ese manto más que ella. Pero Lorenzo, con una sonrisa, le aseguró que Dios siempre proveería lo necesario para él, y que en ese momento ella necesitaba más que él. Ese gesto simple, pero tan significativo, quedó en la memoria de muchos. Para Lorenzo, cada acto de caridad era una expresión de su fe, una prueba de que el amor de Dios estaba en cada uno de aquellos a quienes ayudaba. La generosidad de Lorenzo también lo llevó a actuar en secreto cuando era necesario. Cierta noche, supo de un joven soldado romano que se había convertido al cristianismo en secreto y que por esa razón había sido abandonado por su propia familia. Lorenzo, sin pensarlo dos veces, reunió algunos de los recursos de la iglesia y fue a encontrarse con el soldado. Lo acogió, ayudándole a encontrar refugio y trabajo entre los cristianos. En su misión, Lorenzo no distinguía entre soldados o civiles, romanos o extranjeros. Para él, todos los que necesitaban ayuda eran hermanos y hermanas en Cristo. Ese joven soldado más tarde recordaría con gratitud el apoyo y el ejemplo de fe que Lorenzo le proporcionó, relatando que fue el diácono quien lo ayudó a mantener su confianza en Dios, incluso en medio del rechazo. Pero en medio de todas las acciones de caridad y cuidado, Lorenzo también enfrentaba constantes amenazas. El emperador Valeriano, consciente del crecimiento de la fe cristiana y preocupado por el impacto de la Iglesia entre el pueblo, ordenaba que todos los líderes cristianos fueran observados de cerca. Lorenzo sabía que su trabajo era peligroso y que en cualquier momento podría ser arrestado, pero su confianza en Dios lo mantenía firme. No hablaba sobre el miedo, pues creía que su misión debía ser cumplida hasta el final, incluso bajo el riesgo de muerte. Lorenzo vivía cada día como si fuera el último, amando y sirviendo con todas las fuerzas de su corazón. Fue en este escenario de tensión que Lorenzo, cierto día, fue abordado por un oficial romano que le preguntó sobre los tesoros de la iglesia. El oficial lo presionó, sugiriendo que Lorenzo podría asegurar su futuro si colaboraba con el imperio y entregaba los bienes de la iglesia. Sin embargo, con una serenidad inquebrantable, Lorenzo respondió que los tesoros de la iglesia no eran oro o plata, sino que estaban en las vidas de las personas que él cuidaba todos los días. Para el oficial, esas palabras parecían insensatas, pero Lorenzo sabía que allí estaba la verdad del Evangelio. Esta respuesta de Lorenzo hizo que fuera visto como una amenaza aún mayor por las autoridades. Y mientras el riesgo aumentaba, Lorenzo continuaba con su misión, ahora con una fe aún más determinada. Sabía que su vida estaba en manos de Dios y que cada acto de generosidad y cada palabra de esperanza que ofrecía podrían ser los últimos. Sin embargo, esto no lo paralizaba. Por el contrario, le daba una energía incansable para seguir adelante. Para Lorenzo, la verdadera riqueza estaba en aquello que compartía con los demás, y su vida era una oferta continua de amor y servicio. El ejemplo de Lorenzo, su valentía, su dedicación incansable a los pobres y su lealtad al Papa Sisto inspiraban a todos los que lo conocían. No era solo un diácono, era una luz en tiempos de oscuridad, alguien que mostraba a todos que el amor y la fe son más fuertes que cualquier amenaza o persecución. En la mañana en que Lorenzo descubrió la prisión del Papa Sisto II, el aire de Roma estaba cargado de una tensión que nunca había sentido con tanta intensidad. Era como si la ciudad, que tantas veces había sido para él un hogar de fe y servicio, se hubiera convertido en una prisión. Lorenzo recibió la noticia con un peso en el corazón, como si su alma estuviera entrelazada con la de su querido mentor y amigo. Cada paso en dirección al lugar donde Sisto había sido llevado era pesado,
y el dolor que sentía no era solo por la pérdida inminente de una figura espiritual, sino también por la pérdida de una amistad que lo transformó y le mostró el verdadero camino de la fe. Cuando Lorenzo finalmente llegó al lugar de la prisión, no pudo contener las lágrimas. El Papa Sisto, viendo al joven diácono allí, intentó ofrecerle un último gesto de consuelo. Lorenzo, arrodillado, suplicó para acompañar a su mentor en el camino del martirio, deseando compartir no solo la misión, sino también el sacrificio. Con una mirada de profunda compasión y tristeza, Sisto rechazó. Sabía que el destino de Lorenzo estaba trazado de forma diferente, que Dios tenía aún una misión especial para él. «Pronto serás llamado a seguirme», fueron las palabras del Papa, y Lorenzo comprendió que aunque el martirio del amigo estaba cercano, el suyo también estaba en camino. En aquellos breves momentos juntos, Lorenzo entendió que su misión ahora exigiría un valor más allá de lo imaginable. Se dio cuenta de que su fe sería probada hasta el límite. Cuando Sisto fue llevado, Lorenzo se vio tomado por una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que tenía poco tiempo y que necesitaba cumplir con dedicación su último acto de servicio en favor de los pobres y de la Iglesia. El Papa había dejado para él un legado a ser preservado, la misión de cuidar de los tesoros de la Iglesia. Lorenzo no dudó. Comprendió que el tesoro de la Iglesia no se resumía a bienes materiales, sino que estaba compuesto por los pobres, enfermos y marginados a quienes había dedicado toda su vida. Para Lorenzo, cada uno de esos desamparados representaba el verdadero tesoro, un símbolo de la belleza de la fe y del amor incondicional. En los días que siguieron a la prisión del Papa, Lorenzo trabajó incansablemente para redistribuir todos los recursos de la Iglesia entre los necesitados. Sabía que, si la persecución se intensificaba, esos bienes caerían en manos de quienes no comprendían su valor. Así, uno a uno, buscó a los más pobres, entregándoles alimentos, ropas y monedas, asegurándose de que ningún cristiano necesitado fuera olvidado. Lorenzo caminaba por las calles de Roma con el peso de la responsabilidad y la conciencia de que estaba cumpliendo su misión final. Cada mirada que recibía, cada mano extendida, era un recordatorio de la bondad que tenía la misión de representar. En una tarde especialmente concurrida, una viuda se acercó a él llorando, sosteniendo a un niño en brazos. Lorenzo sintió un apretón en el corazón al ver la situación de miseria de aquella familia. Quitó su último manto, entregándoselo a la viuda y asegurándole que Dios cuidaría de ella y de su hijo. Lorenzo allí no solo donaba bienes materiales, sino que también renovaba la fe de cada uno con quien hablaba. Fue en este contexto que las autoridades romanas comenzaron a sospechar del joven diácono. Escuchaban rumores de que él escondía el tesoro de la Iglesia y que, bajo el pretexto de ayudar a los pobres, Lorenzo mantenía consigo una inmensa riqueza. Al escuchar estas sospechas, el prefecto de Roma, ansioso por desmantelar el creciente poder de la Iglesia, ordenó que Lorenzo fuera traído ante él. Ante el prefecto, Lorenzo mantuvo una postura serena y cuando fue cuestionado sobre el paradero de los bienes de la Iglesia, respondió con humildad: «Daré a ustedes el tesoro que tanto desean, pero necesito 3 días para organizarlo». Con esta respuesta, Lorenzo, incluso bajo la presión de las autoridades, logró mantener su compromiso con los pobres y ganar tiempo para que todos los recursos fueran distribuidos. En los 3 días que le fueron concedidos, Lorenzo recorrió incansablemente las calles de Roma, reuniendo hombres, mujeres y niños que habían recibido el apoyo de la Iglesia. Los convocó para que estuvieran presentes en el día señalado, pues ellos, y solo ellos,
representaban la verdadera riqueza de la fe cristiana. Lourenço los preparó con cuidado, diciéndoles que fueran valientes y mostraran al prefecto de Roma la dignidad que poseían como hijos de Dios. En el día señalado, Lourenço se presentó ante el prefecto con una multitud de pobres, enfermos y marginados a su alrededor. Miró a los ojos de las autoridades y con firmeza proclamó: «Aquí están los tesoros de la Iglesia». El prefecto, al ver aquella escena, fue tomado por la ira. Para él, Lourenço lo estaba ridiculizando, desafiando la autoridad romana y despreciando los valores que tanto valoraba. Pero para Lourenço, aquel acto era una declaración de su fe, un testimonio público de que la Iglesia no era rica en bienes terrenales, sino en almas, en amor y en dedicación al prójimo. Aquella acción selló el destino de Lourenço. El prefecto, enfurecido por la osadía del joven diácono, ordenó que fuera arrestado de inmediato. Lourenço, al ser llevado, se mantuvo en paz. Sabía que su acto de fe resonaría por generaciones y que, incluso en el sufrimiento que le esperaba, su espíritu permanecería inquebrantable. La mirada de odio del prefecto no lo intimidaba. Al contrario, Lourenço sentía una serenidad que solo aquellos que abrazan la cruz pueden entender. Estaba listo para seguir el camino que Sisto había recorrido antes que él. Al ser conducido a la prisión, Lourenço encontró a otros cristianos que también aguardaban su destino. Los alentaba, diciendo que la recompensa por mantenerse firmes era mucho mayor que el sufrimiento que experimentarían. Sus palabras, dichas en medio de la oscuridad de la celda, daban esperanza a aquellos que estaban a punto de enfrentar la persecución. Lourenço, incluso bajo custodia, transformó el ambiente de la prisión en un lugar de oración y comunión. En la soledad del calabozo, Lourenço oraba intensamente, pidiendo a Dios fuerza para soportar las pruebas que vendrían. Sabía que el martirio sería el acto final de su jornada de fe y aún así no dudaba. La misión que le había sido confiada no había terminado, pero estaba decidido a honrarla hasta el final. El ejemplo de Sisto, su vida de dedicación a los pobres y el testimonio de la comunidad cristiana eran ahora los pilares que sostenían su alma. Cada momento en la prisión preparaba a Lourenço para el martirio que se acercaba. Sentía el peso de las cadenas, pero su alma permanecía libre, convencida de que nada en este mundo podría apartarlo de su fe. En esa noche, mientras Lourenço aguardaba en la celda oscura, una paz inexplicable invadía su corazón. Cada segundo que pasaba era una oportunidad más para prepararse para lo que vendría, y él sabía que su vida estaba por un hilo. La sensación de calma era sorprendente, pero Lourenço lo veía como una gracia. Estaba dispuesto a enfrentar lo que le esperaba con la misma fe que lo sustentó hasta allí. Sus oraciones eran silenciosas, pero intensas, y pedía no por su propia salvación, sino por la fuerza necesaria para enfrentar el martirio con dignidad y por el bien de la comunidad cristiana. En ese instante, sabía que se convertiría en más que un servidor de la Iglesia. Sería un ejemplo para cada cristiano que enfrentara la persecución. La noticia del martirio inminente de Lourenço pronto se esparció entre los cristianos de Roma, y muchos comenzaron a reunirse para orar en secreto por su amado diácono. Algunos arriesgaron su propia seguridad al intentar visitarlo, ofreciéndole apoyo y palabras de aliento, pero Lourenço, en lugar de aceptar consuelo, era quien confortaba a todos. La serenidad de su mirada transmitía una convicción inquebrantable. Para él, el martirio no era una derrota, era el apogeo de su fe, una oportunidad de testimoniar su devoción al Cristo que tanto amaba. En las últimas horas que pasó en la prisión, Lourenço pudo reflexionar sobre todo lo que había vivido hasta ese momento.
Pensaba en los pobres a quienes había servido, en los enfermos que había consolado, en los niños que había alimentado y en los cristianos que, como él, llevaban la esperanza de una vida plena en la fe. Cada recuerdo lo fortalecía, recordándole la misión que había abrazado, una misión que ahora se completaría de forma definitiva. Sabía que, aunque su cuerpo estuviera preso, su alma permanecía libre y cada vez más cerca de Dios. Fue entonces que, al día siguiente, los soldados vinieron a buscarlo. Lorenzo los recibió con una sonrisa serena, demostrando un coraje que desconcertaba incluso a sus verdugos. Mientras caminaba por las calles en dirección al lugar de su ejecución, podía sentir las miradas de la población sobre él. Muchos lo observaban con compasión y respeto. Otros, en silencio, admiraban su postura y la paz con la que aceptaba su destino. Para Lorenzo, cada paso era una oración, una entrega. Él no se permitió temer ni dudar. Su corazón estaba totalmente entregado al propósito divino. Al llegar al lugar de la ejecución, Lorenzo se encontró con una parrilla de metal colocada sobre brasas, preparada para infligir una de las muertes más dolorosas imaginables. Comprendió, en ese momento, la magnitud del odio y la crueldad de sus perseguidores. Sin embargo, en lugar de desesperación, experimentó una profunda compasión por aquellos que estaban a punto de quitarle la vida. Sabía que su odio era una reacción al miedo y la ignorancia, y su corazón se llenó de piedad. Lorenzo decidió que no les daría el placer de verlos sucumbir al sufrimiento. Enfrentaría cada segundo de ese martirio con la dignidad y la fe que siempre habían guiado su vida. Cuando fue colocado sobre la parrilla, Lorenzo sintió el dolor angustiante de las brasas quemando su piel, pero se mantuvo firme. Aquellos que lo observaban veían en sus ojos algo más fuerte que el sufrimiento físico, una paz que trascendía la comprensión humana. A medida que el dolor aumentaba, Lorenzo cerró los ojos y elevó su espíritu en oración, sintiendo la presencia divina a su alrededor. Creía que cada gota de su sufrimiento era una forma de unión con el sacrificio de Cristo, y esa fe era lo que le daba fuerzas para soportar lo que, para otros, sería insoportable. En un determinado momento, con una calma sorprendente, Lorenzo abrió los ojos y, mirando a los soldados, pronunció una frase que quedaría marcada para siempre en la historia del cristianismo. «Pueden darme vuelta, pues de este lado ya estoy asado». La frase fue recibida con asombro e incredulidad. Para los soldados y espectadores, aquello era una demostración de una fuerza de espíritu que superaba cualquier dolor físico. Lorenzo, incluso en las llamas, no perdió el humor ni la serenidad, y su fe permaneció inquebrantable. Ese momento en el que Lorenzo desafía a sus verdugos con tan pocas palabras es un testimonio de la fuerza que encontró en la fe. Una fuerza que transformaba el dolor en resistencia y el sufrimiento en redención. El acto de Lorenzo fue un golpe moral para sus verdugos y una prueba de coraje para los cristianos de Roma, que escuchaban sobre el martirio del diácono y sentían sus corazones renovados en esperanza. Aquella última frase se convirtió en un símbolo de resistencia y fe, resonando entre los cristianos perseguidos como un llamado a permanecer firmes incluso ante las peores adversidades. En ese momento final, Lorenzo transformó el lugar de su ejecución en un altar y su vida en un testimonio de amor que inspiraría a generaciones. Al perder la conciencia y entregar su espíritu, Lorenzo dejó Roma no solo como un mártir, sino como un santo. El recuerdo de su fuerza, su humor y su compasión se convirtió en una fuente de inspiración y consuelo para todos los que enfrentaban la dura realidad de la persecución. Tras el martirio de Lorenzo, un sentimiento de reverencia se apoderó de la comunidad cristiana de Roma.
La noticia de su muerte y especialmente la manera en que enfrentó el sufrimiento no tardó en difundirse. En cada rincón de la ciudad, cristianos e incluso algunos paganos hablaban sobre el joven diácono que había mantenido la serenidad y la fe incluso en las peores circunstancias. Para la comunidad cristiana, Lorenzo se había convertido en más que un mártir. Ahora era un héroe, un símbolo vivo de resistencia y devoción que resonaba en cada corazón que se atrevía a creer en Cristo, incluso en tiempos de intensa persecución. Roma estaba conmocionada. Para los cristianos, Lorenzo representaba el triunfo de la fe sobre el miedo. En los días que siguieron a su sacrificio, muchos de los fieles se reunieron en secreto para honrar su memoria. Aunque el miedo a la represión estaba presente, el recuerdo de Lorenzo los fortalecía. Algunos líderes cristianos comenzaron a reunir sus enseñanzas y a rememorar su vida y legado, preservando en cada palabra la fuerza de su ejemplo. Los relatos sobre la firmeza y el coraje de Lorenzo comenzaron a circular discretamente, fortaleciendo la fe de aquellos que estaban por toda Roma e incluso en otras regiones. El lugar donde Lorenzo fue martirizado se convirtió en sagrado para los cristianos de Roma, que durante la noche arriesgaban sus vidas para visitarlo y rendirle homenaje. Llevaban flores, encendían velas y susurraban oraciones, confiando a Lorenzo sus esperanzas y angustias. Allí, en ese escenario de sufrimiento, los fieles encontraban una especie de consuelo y una fuerza que los inspiraba a seguir adelante, incluso ante las amenazas y la opresión. Lorenzo, que siempre había cuidado de los pobres y desamparados en vida, ahora se convertía en el intercesor de todos los que sufrían por su fe. Entre aquellos que visitaban el lugar estaba una mujer llamada Sabina, una de las viudas que Lorenzo había ayudado en vida. Tenía un cariño especial por el diácono y tras su muerte comenzó a cuidar su memoria, llevando flores al lugar de su martirio todos los días. Sabina contaba a otros cristianos sobre la generosidad de Lorenzo y sobre cómo él la había ayudado en uno de los momentos más difíciles de su vida. Sus palabras conmovían a los oyentes y poco a poco Lorenzo comenzó a ser reconocido como un santo entre los miembros de la comunidad. Fue a través de personas como Sabina que la devoción a San Lorenzo se extendió, alcanzando otras ciudades y comunidades cristianas. Cada testimonio, cada recuerdo de un momento que habían compartido con Lorenzo alimentaba la llama de la fe y la esperanza en esos tiempos oscuros. Los fieles sentían que, incluso después de su muerte, Lorenzo continuaba cuidando de ellos, intercediendo ante Dios y protegiendo a aquellos que aún sufrían por su fe. Ya no estaba más entre ellos físicamente, pero su presencia espiritual era casi palpable, como una fuerza invisible que los sostenía. Con el tiempo, la historia de Lorenzo llegó a oídos de las autoridades, que se sorprendieron al darse cuenta de que, en lugar de intimidar a los cristianos, su muerte los había hecho aún más resueltos. Los soldados que habían testificado su ejecución hablaron sobre el extraño sentimiento de serenidad que envolvía al joven diácono, y muchos de ellos también quedaron impresionados con su valentía. La vida de Lorenzo, su trabajo con los pobres y su heroico martirio inspiraron a innumerables personas, y no pasó mucho tiempo antes de que su figura fuera venerada como la de un verdadero santo. La Iglesia lo reconoció como uno de los mayores ejemplos de virtud cristiana, alguien que había vivido y muerto conforme a las enseñanzas de Cristo. Algunos incluso empezaron a ver a los cristianos de manera diferente, reconociendo que había algo especial en la fe que poseían, una fuerza misteriosa que las torturas y el odio no podían destruir. A medida que el culto a San Lorenzo crecía, los cristianos comenzaron a darse cuenta de que se había convertido en un ejemplo de fe y caridad,
no solo para los fieles de Roma, sino para todos los que sufrían injusticias. La devoción a San Lorenzo atravesó las fronteras de Roma y alcanzó lugares lejanos, llegando a iglesias y comunidades cristianas de otras regiones del imperio. La historia del joven diácono que había protegido los verdaderos tesoros de la iglesia se convirtió en un símbolo de resistencia espiritual y de fe inquebrantable. Se construyeron iglesias en su honor, y su nombre era mencionado en las oraciones de los fieles que lo veían como un intercesor poderoso ante Dios. A pesar del paso de los años, la figura de San Lorenzo permanecía viva e inspiradora. Su memoria seguía siendo honrada, y los cristianos de Roma, especialmente los pobres, lo recordaban como un amigo y protector. Era visto como alguien que los entendía profundamente, alguien que había vivido entre ellos, compartido sus penas y enfrentado la opresión con dignidad y valentía. Para los cristianos, San Lorenzo era más que un mártir. Era un ejemplo a seguir, un recordatorio de que la fe era un don inquebrantable que superaba las barreras de la muerte. Los años transformaron a Lorenzo en uno de los santos más venerados de la Iglesia, y su nombre se convirtió en sinónimo de caridad, valentía y fe. La devoción a San Lorenzo se consolidó con el paso del tiempo, y su ejemplo inspiró a hombres y mujeres en diferentes épocas a seguir el camino de la caridad y la justicia. El legado de San Lorenzo pasó a estar marcado no solo por el ejemplo de su vida y muerte, sino también por relatos de milagros atribuidos a su intercesión. El impacto de su santidad se transformaba en signos concretos, visibles, que tocaban profundamente la vida de aquellos que invocaban su nombre. Las historias sobre la intercesión de Lorenzo empezaron a multiplicarse, reforzando aún más la devoción de los cristianos, que, en sus propias luchas, encontraban consuelo y esperanza en la memoria del mártir que enfrentó las llamas con valentía y fe. Uno de los primeros relatos de un milagro atribuido a Lorenzo ocurrió cuando la ciudad de Roma enfrentó una grave escasez de alimentos. Los cristianos de la región, ya marginados y frecuentemente excluidos de los mercados, sufrían con el hambre y la desesperanza. En una noche especialmente difícil, un grupo de mujeres y niños se reunió cerca del lugar donde Lorenzo había sido martirizado, en busca de amparo espiritual. Entre lágrimas y oraciones, pidieron la intercesión del santo para que Dios les ayudara a encontrar medios para sustentar a sus familias. Esa misma noche, un grupo de pescadores que navegaba por el río Tíber contó haber visto una luz inusual, fuerte y clara, sobre las aguas, cerca del lugar del martirio de Lorenzo. Guiados por esa luz, los pescadores lanzaron sus redes y al recogerlas, quedaron atónitos. El pez era abundante, más de lo que habían visto en cualquier otra noche. Al enterarse de la visión y la pesca milagrosa, la comunidad cristiana interpretó lo sucedido como una señal de la presencia e intercesión de Lorenzo. El alimento que los pescadores trajeron fue distribuido entre los fieles, y todos pudieron alimentarse, agradeciendo al santo por su cuidado incluso después de la muerte. Los milagros atribuidos a Lorenzo no se detuvieron ahí. Con el paso de los años, su fama de intercesor se volvió aún más sólida. Muchos de los fieles que visitaban su tumba relataban curas y gracias alcanzadas. Entre ellos, había un joven soldado romano que, tras un accidente, había perdido la capacidad de caminar. Este soldado, tocado por la historia de Lorenzo, se sintió inspirado a orar en el lugar de su martirio. Pasó toda una noche en vigilia, pidiendo por la intercesión del santo y renovando su fe en cada oración. Cuando llegó la mañana, sintió que sus piernas recuperaban la fuerza, algo que los médicos consideraban imposible. La noticia de este milagro se esparció rápidamente, y la tumba de Lorenzo se volvió aún más venerada.
La influencia de San Lorenzo también comenzó a alcanzar a los poderosos de la época, quienes veían la devoción al santo crecer de forma inesperada entre todas las clases sociales. En una ocasión, un influyente oficial romano enfermó gravemente. Su esposa, que secretamente era cristiana, conocía de los milagros que habían ocurrido en el lugar donde Lorenzo fue martirizado. Arriesgó su posición y su propia seguridad al llevar a su esposo enfermo hasta la tumba del santo, donde oró fervorosamente. Para sorpresa de todos, el oficial se recuperó y su esposa, emocionada y agradecida, reveló la historia a su marido. Este evento causó gran repercusión, pues mostró que la devoción a Lorenzo trascendía las barreras sociales, alcanzando incluso a los miembros del imperio. Estos milagros y gracias atribuidos a San Lorenzo reforzaban la fe de los cristianos e inspiraban incluso a algunos paganos a conocer las enseñanzas del cristianismo. Lorenzo era ahora reconocido como un santo que no solo intercedía por los más necesitados, sino que también respondía a aquellos que buscaban un camino de fe verdadera. Con cada milagro, su historia de vida ganaba aún más fuerza, sirviendo como un testimonio vivo de que el sacrificio hecho por amor a Dios jamás era en vano. Para los cristianos perseguidos y marginados, Lorenzo representaba la certeza de que Dios no abandonaba a su pueblo. El impacto de su intercesión también se sintió en un período de epidemia que asoló la ciudad de Roma. En ese tiempo, la enfermedad se propagaba rápidamente, afectando principalmente a los más pobres, que vivían en condiciones de higiene precarias. La comunidad cristiana, que también sufría con la epidemia, recurrió a la intercesión de San Lorenzo, pidiendo protección y cura. Muchos informaron haber sentido una mejora inexplicable en sus condiciones, y la epidemia comenzó a retroceder en la región donde el culto a San Lorenzo era más intenso. Este evento consolidó aún más la devoción al santo, que comenzó a ser invocado como protector contra enfermedades y aflicciones físicas. El culto a San Lorenzo se transformó en una gran fuente de unidad y solidaridad para los cristianos de Roma. Ya no era recordado solo como el diácono que distribuyó los bienes de la iglesia o como el mártir que enfrentó las llamas. Para el pueblo, él era una presencia viva y constante, un santo cercano que comprendía sus dolores y los ayudaba a encontrar fuerza en tiempos de necesidad. Su figura inspiraba a hombres y mujeres a mantenerse firmes en la fe, incluso ante las adversidades más crueles. Con el tiempo, San Lorenzo fue elegido como patrono de los diáconos, aquellos que, como él, dedicaban sus vidas al servicio de los pobres y marginados. Su ejemplo era la base para la formación y el trabajo de muchos que servían a la iglesia, y su historia era contada entre los diáconos como un testimonio de fe y dedicación. Se había convertido en un modelo de amor incondicional, de entrega absoluta al servicio del prójimo y de valentía ante el sufrimiento. La devoción a San Lorenzo pronto alcanzó dimensiones internacionales, cruzando las fronteras del Imperio Romano y llegando a tierras distantes. Se construyeron iglesias en su homenaje y su nombre se hizo conocido en todo el mundo cristiano. Cada vez que un cristiano mencionaba su nombre en oración, era como si Lorenzo continuara caminando entre los fieles, apoyándolos e intercediendo por ellos ante Dios. La vida y el martirio de San Lorenzo dejaron una marca indeleble, y el impacto de su fe y valentía seguía resonando a lo largo de las generaciones. A medida que el culto a San Lorenzo crecía, Roma comenzó a reconocer cada vez más la importancia de aquel que, en vida, había sido un humilde diácono y servidor de los pobres. La población, inspirada por su historia y los milagros atribuidos a su intercesión, comenzó a reunirse para rendirle homenaje en fechas específicas, encendiendo velas y rezando juntos.
Estos encuentros se convirtieron en celebraciones discretas y emocionantes que unían a cristianos de diversos orígenes y contextos, desde los pobres que Lorenzo había servido hasta nobles y autoridades que veían en él un símbolo de virtud y fidelidad. Hacia el siglo IV, un siglo después de su martirio, el Linneo entonces, emperador Constantino, el primer gobernante romano en convertirse al cristianismo, ordenó que se construyera una basílica en Roma en homenaje a San Lorenzo. La Basílica de San Lorenzo Extramuros, como se conoció, fue erigida en el lugar donde se creía que estaba el sepulcro del santo, un espacio sagrado para los fieles y objeto de innumerables peregrinaciones. La decisión de Constantino de consagrar una basílica al santo diácono consolidó su lugar entre los santos más venerados de la Iglesia. Esta construcción monumental no solo marcaba la importancia de Lorenzo, sino que también celebraba la perseverancia de los cristianos que, como él, habían enfrentado la persecución y ahora podían profesar su fe con mayor libertad. La edificación de la basílica fue un evento de gran significado, ya que los cristianos, que antes se reunían en secreto y temor, ahora podían celebrar abiertamente la memoria de San Lorenzo. Durante la construcción, relatos cuentan que los trabajadores y peregrinos que visitaban el lugar sentían una atmósfera de profunda paz y reverencia. Muchos afirmaban que era como si Lorenzo estuviera presente allí, acompañando cada piedra colocada, cada oración susurrada. Aquellos que trabajaban en la construcción consideraban el proyecto como un privilegio y se sentían honrados de poder participar en algo tan sagrado. Con el tiempo, la Basílica de San Lorenzo Extramuros se convirtió en uno de los lugares de peregrinación más importantes de Roma. Hombres y mujeres en todas partes del imperio e incluso de más allá de las fronteras viajaban para visitar el sepulcro del santo, llevando consigo peticiones, promesas y oraciones. Muchos llegaban con historias de milagros que habían presenciado o de curas que habían recibido a través de la intercesión de Lorenzo. Era común que los fieles que visitaban la basílica dejaran pequeñas ofrendas y objetos personales como símbolo de agradecimiento, y el lugar se fue convirtiendo en un verdadero santuario repleto de símbolos de fe y devoción. Entre estos peregrinos estaba un joven diácono llamado Félix, que, inspirado por la vida de Lorenzo, viajó desde una región lejana de la Galia hasta Roma para orar junto a su sepulcro. Félix, en su corazón, llevaba el deseo de servir a los pobres y a los desamparados, pero también luchaba contra dudas y temores sobre el peso de la misión que había elegido. Al arrodillarse ante el sepulcro de San Lorenzo, sintió como si una energía silenciosa lo envolviera, un sentimiento de acogida y fuerza. En sus plegarias, pidió valentía para enfrentar las dificultades de su vocación. Al levantarse, se sintió renovado, con la certeza de que Lorenzo lo acompañaría espiritualmente en su camino. Este tipo de experiencia marcaba profundamente a los peregrinos que visitaban la basílica, y historias como la de Félix pronto se esparcieron, reforzando la imagen de San Lorenzo como guía y protector de los diáconos y servidores. Con el paso de los años, las historias y leyendas sobre Lorenzo se fortalecieron y pasó a ser venerado como el santo patrón de los diáconos, de los pobres y de los bomberos, debido a su martirio en el fuego. Cada aspecto de su vida y de su muerte fue cuidadosamente preservado y transmitido de generación en generación. Para los cristianos, Lorenzo era más que un mártir. Era un ejemplo de fidelidad incondicional, una figura que trascendía el tiempo y las dificultades, permaneciendo relevante para todos aquellos que buscaban vivir una fe verdadera y comprometida. Siglos después, cuando la Basílica de San Lorenzo fue restaurada y ampliada, las reliquias del santo fueron nuevamente honradas y expuestas para visita.
La renovación de la basílica representaba la renovación de la fe de los fieles, que, incluso en diferentes épocas, encontraban en San Lorenzo una inspiración duradera. Durante la ceremonia de reapertura, un gran número de fieles asistió, incluyendo muchos diáconos que veían en Lorenzo un patrono y un ejemplo a seguir. El clima era de reverencia y alegría, y las celebraciones se extendieron por días, con misas, oraciones y cantos en homenaje al santo. Estas celebraciones inspiraron a artistas y escritores a inmortalizar a Lorenzo en pinturas, esculturas y textos, cada obra destacando diferentes aspectos de su vida. En frescos, Lorenzo era retratado con una expresión de serenidad, muchas veces sosteniendo una parrilla, símbolo de su martirio, y en su rostro la paz y la determinación que marcaron sus últimos momentos. Estos registros artísticos ayudaron a mantener viva la memoria del santo y hicieron que su figura fuera reconocida y venerada por católicos de todas partes del mundo. Hoy, San Lorenzo es recordado como uno de los mayores santos de la Iglesia Católica, y su historia continúa inspirando a incontables fieles a vivir con compasión, coraje y fidelidad. Su vida, marcada por la entrega total a los pobres y por la disposición a enfrentar el sufrimiento en nombre de su fe, permanece un testimonio poderoso para todos aquellos que buscan seguir el camino de Cristo. En los siglos que siguieron al martirio de San Lorenzo, su figura fue ganando nuevos significados y profundidad en la devoción católica. Ya no solo era recordado por el heroísmo de su sacrificio, sino también por la vida de caridad y fe que llevó. En comunidades cristianas por toda Europa, Lorenzo pasó a ser conocido como el santo que, en cada acto de caridad, hacía la fe tangible. Su nombre resonaba en capillas, iglesias y pequeños altares familiares, donde el pueblo sencillo lo invocaba con confianza y gratitud. Lorenzo, el protector de los pobres, de los enfermos y de los oprimidos, se convirtió, para ellos, en un signo de esperanza. En aldeas remotas, donde los habitantes vivían en condiciones de pobreza y aislamiento, los relatos sobre San Lorenzo iluminaban las noches frías y traían consuelo. Historias de su vida eran transmitidas de generación en generación. Los padres hablaban de su valentía y bondad a sus hijos, y cada uno, en su corazón, se sentía fortalecido por la memoria de aquel diácono que, siglos antes, había dado todo de sí para que otros pudieran vivir con dignidad. En tiempos de hambre, de epidemias y de opresión, el recuerdo de San Lorenzo representaba un consuelo. Él, que había cuidado de los pobres y que había enfrentado el martirio sin renunciar a su fe, se había convertido en un ejemplo a seguir. A lo largo del tiempo, relatos de milagros continuaron surgiendo. Uno de los más conocidos ocurrió durante la Edad Media, en una pequeña aldea italiana asolada por la peste. La comunidad, temiendo por sus vidas, decidió recurrir a San Lorenzo. Organizaron una procesión hasta una capilla dedicada al santo, donde se arrodillaron y pidieron con lágrimas y fervor que él intercediera por ellos. En medio de las oraciones, muchos relataron ver una luz suave llenando el altar de la capilla, una luz que trajo a cada uno una sensación de paz. En los días que siguieron, la aldea comenzó a registrar una disminución en los casos de peste. Los aldeanos interpretaron este signo como la protección de San Lorenzo, y su devoción hacia él se consolidó aún más. La capilla pasó a ser un punto de peregrinación para aquellos que buscaban cura y protección, y la fe en Lorenzo se convertía en una herencia espiritual transmitida de padre a hijo. Mientras la fe en San Lorenzo se expandía, su imagen también comenzaba a ser representada en las artes. Pintores, escultores y artesanos de toda Europa buscaban expresar la vida y el martirio del santo en sus obras.
Sus representaciones estaban llenas de simbolismo. Lorenzo era frecuentemente retratado sosteniendo una parrilla, el instrumento de su martirio, y a su lado una bolsa de monedas recordando su papel de guardián de los pobres. En su rostro, los artistas buscaban capturar la serenidad y la fe que marcaron sus últimos momentos. Estos trabajos no eran solo arte, eran actos de devoción que llevaban a la contemplación, invitando a cada observador a reflexionar sobre su propia fe y la entrega de San Lorenzo. En una de esas representaciones, una famosa pintura del Renacimiento, el artista lo retrató de pie, envuelto por una luz dorada, con una expresión de paz y fuerza. A sus pies están los pobres y los enfermos en gestos de gratitud. La pintura, que se encontraba en una catedral italiana, se convirtió en una de las principales representaciones del santo, atrayendo fieles que viajaban de lejos para verla. Se dice que muchas personas que allí oraban se sentían tocadas por una sensación de consuelo, una certeza de que San Lorenzo escuchaba cada súplica con compasión. La pintura fue, a lo largo de los años, motivo de milagros relatados, fortaleciendo la creencia de que, incluso lejos del cuerpo, el espíritu del santo permanecía cercano a aquellos que más necesitaban. La devoción a San Lorenzo también encontró un lugar especial en las oraciones de los diáconos, que veían en él un modelo perfecto de entrega y fidelidad. En las comunidades eclesiásticas, los jóvenes que se preparaban para el diaconado buscaban en su vida una inspiración para sus vocaciones. Ellos veían en Lorenzo el ejemplo de un verdadero servidor, alguien que no dudaba en poner las necesidades de los demás por encima de las suyas propias, y que, hasta el último momento, fue fiel a la misión de cuidar de los pobres y enfermos. Este legado de amor y servicio resonaba fuertemente entre los diáconos, quienes, en sus oraciones, pedían a San Lorenzo que los ayudara a vivir sus vocaciones con la misma devoción. Durante la construcción de una nueva iglesia en la Edad Media, en honor a San Lorenzo, ocurrió un episodio destacado. El proyecto era grandioso y las donaciones eran pocas, lo que dificultaba la conclusión de la obra. Un cierto día, mientras el responsable de la obra oraba fervorosamente pidiendo ayuda, un viajero desconocido llegó al lugar y ofreció una donación sustancial, asegurando que la iglesia pudiera ser terminada. Tras la donación, el hombre misterioso desapareció sin dejar rastro. Para los trabajadores y fieles que acompañaban la construcción, no había duda. Era San Lorenzo quien había intercedido para que la obra fuera concluida, mostrando una vez más que continuaba cuidando de aquellos que trabajaban para honrar su nombre. Así, la devoción a San Lorenzo no solo atravesó generaciones, sino que evolucionó, adaptándose a las diferentes necesidades y desafíos de cada época. En cada hogar donde su imagen era colocada, en cada iglesia donde su nombre era invocado, San Lorenzo permanecía como un amigo fiel, un ejemplo de caridad, coraje y devoción. La devoción a San Lorenzo se expandió más allá de las fronteras de Roma, alcanzando lugares lejanos de Europa e incluso Oriente, donde las comunidades cristianas escucharon y acogieron su historia con reverencia y admiración. La trayectoria de Lorenzo, un joven diácono que dedicó su vida al servicio de los pobres y que enfrentó la muerte con fe inquebrantable, era el tipo de ejemplo que cada cristiano, enfrentando sus propias luchas y dificultades, podría seguir. Iglesias y capillas fueron erigidas en su nombre, a menudo en lugares remotos, donde la fe era lo que mantenía viva la esperanza entre las personas. Uno de los momentos más conmovedores de su devoción ocurrió cuando, a finales de la Edad Media, una pequeña aldea en los Alpes suizos, devastada por una guerra y una epidemia, decidió recurrir a San Lorenzo en busca de protección y cura.
Los habitantes, enfrentando condiciones terribles, comenzaron a reunirse en una capilla improvisada en el centro del pueblo, donde encendían velas y oraban fervorosamente ante una imagen simple del santo. Para ellos, Lorenzo no era solo un mártir distante, sino un amigo fiel, alguien que comprendía su dolor y que los ayudaría a encontrar fuerzas. Las oraciones de la comunidad resonaban por las montañas y poco a poco comenzaron a surgir relatos de mejorías en la salud e incluso de curaciones entre los habitantes. Familias enteras que antes temían por su propia vida comenzaron a sentirse protegidas y consoladas. Uno de los habitantes más ancianos, llamado Pierre, que luchaba contra la enfermedad, relató haber visto en un sueño a San Lorenzo, vestido con un manto blanco y una sonrisa serena, extendiéndole la mano como un gesto de consuelo. Al despertar, Pierre se sintió inexplicablemente fortalecido y, al compartir esa visión con sus vecinos, trajo esperanza a toda la aldea. La historia de Pierre y la intercesión de San Lorenzo pronto se difundió, y otros pueblos cercanos comenzaron a visitar la capilla, llevando consigo ofrendas simples como flores, velas y símbolos de gratitud. Con el tiempo, esta capilla se convirtió en un lugar de peregrinación para la región, donde miles de personas cada año se reunían en una gran celebración dedicada a San Lorenzo. Allí no solo eran los fieles de la aldea original los que venían a agradecer, sino personas de varias partes, atraídas por el poder de su historia y la esperanza de recibir un signo de protección y cura. Era un momento en que, a pesar de las dificultades de la época, cada persona podía sentirse fortalecida al invocar el nombre del santo, sabiendo que él los acogería en sus súplicas. Para esos peregrinos, San Lorenzo era un puente de conexión entre el sufrimiento terreno y la fuerza espiritual, un símbolo de que el sacrificio hecho por amor al prójimo nunca sería olvidado. Otro ejemplo destacado de la devoción a San Lorenzo vino del Oriente, donde un monje cristiano sirio, inspirado por la historia del santo, se dedicó a crear una obra de arte en mosaico representando su vida y su martirio. En una pequeña iglesia de Damasco, el monje llamado Elías pasó meses trabajando con delicadeza y dedicación, colocando pequeñas piedras de colores que formaban la imagen de Lorenzo, sosteniendo la parrilla, símbolo de su martirio, y una bolsa de monedas que hacía referencia a su servicio a los pobres. Para Elías, cada pieza colocada en el mosaico era una forma de honrar al santo e inspirar a los fieles locales a seguir su ejemplo de dedicación y coraje. Cuando la obra fue finalizada, el mosaico se convirtió en un punto de referencia para la comunidad que se reunía frente a la imagen para orar y pedir la intercesión de San Lorenzo. El trabajo de Elías transformó la pequeña iglesia en un lugar sagrado, un refugio de fe en medio de tiempos de dificultades, donde los fieles se sentían inspirados por la presencia espiritual del santo. El propio monje, que había envejecido trabajando en la obra, era frecuentemente visto sentado frente al mosaico, en silencio, como si conversara con Lorenzo, buscando fuerzas para enfrentar sus propias pruebas. Además de su imagen, San Lorenzo también era celebrado a través de tradiciones y festivales populares que fueron surgiendo con el tiempo. En diversas ciudades de España, como Huesca, donde nació, se realizaban celebraciones anuales en su honor, con procesiones, misas y fiestas. Los habitantes llevaban la imagen del santo por las calles, adornadas con flores y banderas, cantando y orando en su homenaje. Era una ocasión en la que el pueblo se reunía, fortaleciendo los lazos de comunidad y renovando su fe. Los niños escuchaban de los mayores las historias de San Lorenzo, su valentía y amor por los pobres, y crecían
con el deseo de seguir el ejemplo de aquel santo que se había convertido en un verdadero héroe para su pueblo. La devoción a San Lorenzo, con el tiempo, superó los límites de las iglesias y festividades, influyendo profundamente en la vida de cada devoto. Los fieles encontraban en él una fuente de inspiración para sus propias vocaciones y para la manera en que lidiaban con las dificultades de la vida. Diáconos, sacerdotes, laicos e incluso trabajadores veían en Lorenzo un modelo de fe y entrega que les ayudaba a enfrentar sus desafíos diarios con esperanza y dignidad. Hasta hoy, la devoción a San Lorenzo sigue siendo una de las más fuertes y presentes en la Iglesia Católica. Ya sea en las grandes basílicas, en las humildes capillas rurales o en las celebraciones populares, la presencia de Lorenzo permanece viva, un testimonio de amor, coraje y fe que resuena en los corazones de todos los que buscan vivir de acuerdo con el Evangelio. La historia de San Lorenzo es, para cada fiel, un recordatorio de que incluso en medio de las dificultades es posible vivir una vida de profunda fe y generosidad. La devoción a San Lorenzo, consolidada a lo largo de los siglos, encontró un significado especial en tiempos de guerra y sufrimiento, cuando los fieles buscaban consuelo en su memoria e intercesión. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Roma vivió bajo tensión y miedo constantes, y muchos se volvieron a la intercesión de San Lorenzo, especialmente al refugiarse en la Basílica de San Lorenzo extramuros. En medio del tumulto de los bombardeos, la basílica se convirtió en un verdadero santuario de esperanza y un punto de encuentro para aquellos que clamaban por protección y paz. En una noche particularmente oscura de 1943, un ataque aéreo causó graves daños a la ciudad y la basílica fue golpeada. El lugar sagrado, que durante tanto tiempo había sido un refugio espiritual, sufrió la destrucción de sus muros y la caída de algunas de sus más antiguas estructuras. Las personas que se refugiaron allí quedaron en shock y temor, pero algo extraordinario sucedió. Al encontrar la imagen de San Lorenzo intacta entre los escombros, muchos experimentaron una renovación de la fe, creyendo que el santo continuaba protegiendo ese lugar y a todos los que estaban allí. Esta imagen preservada de San Lorenzo se convirtió en un símbolo de resistencia y de fe inquebrantable, especialmente para aquellos que habían perdido todo. Entre los fieles estaba una joven madre llamada Isabella, que había huido con sus 2 hijos pequeños. Desesperada y sin saber cómo recomenzar, encontró fuerzas al arrodillarse frente a la imagen preservada de San Lorenzo. En silencio, clamó por ayuda y protección, y en ese instante sintió una paz que nunca había experimentado. Los relatos cuentan que, después de esa noche, Isabella comenzó a visitar la basílica regularmente, llevando siempre a sus hijos, para agradecer por la protección y la fuerza que sintió al estar frente a la imagen del santo. Mientras Roma intentaba reconstruirse después de la guerra, la figura de San Lorenzo era una vez más reconocida como un protector de los que sufrían. La basílica, aunque dañada, seguía siendo un lugar de peregrinación y esperanza, y muchos de los que entraban allí se sentían tocados por el testimonio de fe que el santo transmitía. La restauración de la basílica fue vista como una prioridad por la Iglesia, y pronto se comenzaron a reunir recursos para devolver al lugar la dignidad que merecía. Durante las obras de restauración, se encontró un pequeño relicario que contenía fragmentos de la parrilla que, según la tradición, habría sido utilizada en el martirio de San Lorenzo. El hallazgo trajo gran emoción a los restauradores y fieles, que veían en ese objeto un vínculo físico con la vida del santo. Con el descubrimiento del relicario, la fe de los devotos se fortaleció aún más. El relicario fue colocado en un altar especial dentro de la basílica, donde los peregrinos podían orar y contemplar ese símbolo del coraje y la fe de San Lorenzo.
Este altar se convirtió en un punto de intensa devoción, y no pasó mucho tiempo para que nuevos relatos de milagros surgieran entre aquellos que oraban allí. Era como si Lorenzo continuara presente, respondiendo a los clamores de todos los que buscaban consuelo y esperanza. La basílica restaurada, con el relicario expuesto, se renovó como un símbolo de resiliencia y fe, un espacio donde cada fiel podía encontrar la paz en medio de sus propias luchas. La presencia de ese relicario y los relatos de milagros llegaron a otras partes del mundo, y la devoción a San Lorenzo se expandió aún más. En países de América Latina como México y Brasil, surgieron iglesias dedicadas a él, y muchas comunidades comenzaron a celebrar su fiesta el 9 de agosto con una devoción fervorosa. En estas celebraciones, imágenes de San Lorenzo eran llevadas en procesiones, adornadas con flores y velas, y cada fiel, al pasar junto a él, tocaba la imagen como señal de respeto y pedido de bendición. Para estas comunidades, Lorenzo era más que un santo lejano. Era un amigo cercano, alguien a quien podían recurrir en momentos de angustia. En México, una familia que enfrentaba una difícil situación financiera decidió recurrir a la intercesión de San Lorenzo. En sus oraciones, pedían que el santo ayudara a superar ese momento difícil y a encontrar una manera de sustentar a sus hijos. No pasó mucho tiempo para que el padre de la familia recibiera una oportunidad de trabajo, algo inesperado, que garantizó el sustento de todos. En señal de gratitud, la familia organizó una pequeña celebración para homenajear a San Lorenzo, invitando a los vecinos a una misa de acción de gracias. Este gesto de fe inspiró a la comunidad, y pronto otros comenzaron a recurrir al santo en sus dificultades. Así, la devoción a San Lorenzo trascendió no solo fronteras geográficas, sino también el tiempo. En cada nuevo contexto, su historia y ejemplo encontraban relevancia, ofreciendo un modelo de coraje y generosidad para aquellos que enfrentaban sus propios desafíos. En la vida de cada devoto, Lorenzo era un compañero espiritual, alguien que, a pesar de los siglos, parecía comprender los dolores y anhelos de los corazones modernos. Hoy la memoria de San Lorenzo sigue viva en iglesias, hogares y comunidades alrededor del mundo. La historia de un joven diácono que entregó su vida por amor a Cristo continúa inspirando, como un faro de fe que brilla intensamente, guiando a cada fiel que busca seguir el camino de la caridad, la humildad y la devoción. A cada generación, la llama de la fe en San Lorenzo se transmite, asegurando que su legado de amor y coraje nunca sea olvidado. Para finalizar, te invitamos a suscribirte al canal Voces Sagradas y a ser parte de nuestra comunidad. Si esta historia de San Lorenzo tocó tu corazón, deja un comentario con tu opinión, comparte el video con amigos y familiares y no olvides dejar tu like para que podamos seguir trayendo historias inspiradoras. También queremos saber qué santos te gustaría ver en los próximos videos. Tu participación es muy importante para nosotros y nos ayuda a difundir estos mensajes de fe y esperanza.